Bueno, vamos a comenzar con lo que es esta capacitación en cuanto a lo que es el virus fundamental que tenemos hoy dando vuelta, que es el coronavirus, que es un virus que, si bien es cierto que arranca desde hace muchos años atrás y se conoce desde muchísimos años, en este caso vamos a hablar de lo que es el COVID-19, la enfermedad que provoca el coronavirus, que nos está llevando a lo que es la pandemia y nos está provocando no solamente cantidades alarmantes de muertos en todo el mundo, sino también un problema más grave que viene, que es lo que es la cuarentena que estamos haciendo hoy ya después de 47 días de aislamiento que tenemos los argentinos. Estamos empezando a ver los primeros síntomas de lo que significa estar encerrado y aquellos problemas sociales que se vienen presentando. Fundamentalmente explicar un poco la idea de esto, explicar un poco qué es el coronavirus, cómo vamos a hacer para protegernos, cómo vamos a hacer para cuidarnos y cuáles son los elementos de protección que vamos a utilizar. En una primera imagen lo que tenemos que tener en cuenta es que cuando estamos hablando de enfermedades que pueden ser transmitidas a través del hombre, nos encontramos que existen distintos agentes que pueden provocar esas enfermedades. Uno de los agentes pueden ser los agentes físicos, otro pueden ser los agentes químicos provocados por productos químicos, otro pueden ser los agentes ergonómicos, aquellos que nos dan en la postura del trabajo, posiciones forzadas, movimientos repetitivos que pueden llegar a traer trastorno musculoesquelético. Después tenemos los psicosociales, que son problemas, trastornos psicológicos que nos puede llegar a provocar o el trabajo o cualquier enfermedad que pueda llegar a provocar una enfermedad psíquica. Y por último lo que vamos a ver es el trastorno, los riesgos biológicos, que es donde está la mayor cantidad de partes de microorganismos que están divididos en 4 grupos fundamentales. Por un lado las bacterias, por otro lado los virus, por otro lado los parásitos y por último los hongos. A diferencia de lo que es la bacteria y el virus, fundamentalmente tenemos que las bacterias son órganos procariotas, son organismos muy primitivos, los cuales se reproducen ellas mismas. El virus, a diferencia de eso, es una célula que tiene un material genético, el cual necesita una célula huésped para poder infectar y poder replicar ese genoma viral y de esa forma enfermar a las personas. En las bacterias, el caso de, por ejemplo, un uñero, por ejemplo, las bacterias enteríticas o enterocolíticas que nos provocan enfermedades gastrointestinales, muchas veces con un antibiótico eso se cura, se soluciona. El caso de los virus, no podemos utilizar antibióticos, no existen antibióticos y la única forma de curarlo es a través de lo que conocemos como las vacunas. Hoy en día, para el caso del COVID-19, que es la enfermedad provocada por el coronavirus, que sale hace unos meses atrás, todavía no existe una vacuna, lo cual nos lleva a un riesgo mucho más grande y un problema mucho más grande. No existe una vacuna por distintos motivos. Primero, fundamentalmente, para que una vacuna entre en marcha o entre en funcionamiento, una de las cosas importantes es el periodo de prueba. Se supone que entre 12 a 18 meses dura el periodo de prueba para que una vacuna empiece a poder utilizarse en el ser humano. Por eso es que hoy para el COVID todavía no existe vacuna. Bien, ¿qué es el coronavirus? Y acá una de las cosas importantes. El coronavirus es un virus que tiene material genético en su interior. Es como si fuera una pequeña esferita de material lipídico, de material grasa. Y todo alrededor de esa esferita, todo alrededor tiene una pantalla o unas protecciones de proteínas. Esas proteínas, como toda proteína, es lo que va a buscar las células de nuestro organismo para poder anclarse. ¿Por qué decíamos de que es un virus que tiene ARN? Porque en su interior lo que tiene es una cadena en el cual el ARN es el material genético. Una vez que ese coronavirus ingresa al cuerpo es donde produce la producción. ¿Cómo se va a transmitir? Se va a transmitir a través de lo que nosotros llamamos las microgotículas que van a salir en la conversación, en la tos de una persona, que van a salir cuando la persona estornuda. Y por eso es fundamental, una de las cosas importantes, el mantener la distancia social, esa distancia de 2 metros entre persona y persona. ¿Por qué? Porque cuando yo pronuncio las letras como
la P, la F, la B corta, se produce esa micro lluvia, esas microgotículas que van saliendo de mi boca, y si yo soy una persona infectada puedo llegar a transmitir eso. Ese virus que va a salir en esas microgotículas va a quedar depositado en todas las superficies donde yo estoy trabajando, donde me muevo, donde me desplazo. Y otra persona que venga a la par mío toca esa superficie, y ahí es donde después, tocándose la cara, la boca, la nariz, los ojos, puede llegar a contraer la enfermedad, puede llegar a transmitir. Por eso es que hablamos de que se transmite por microgotículas, y por eso es fundamental lo que decíamos, que mantener el 1,5 metros de distancia entre persona y persona. Ahora bien, tenemos que tener en cuenta que, por ejemplo, esas partículas, esa proteína, esa que son grandes pedazos que están rodeando alrededor del coronavirus, que yo le decía, alrededor la esfera de lípido, de grasa, y alrededor todas las proteínas que son macromoléculas, lo que van a hacer es buscar principalmente el anclaje dentro de lo que son las células de nuestro sistema respiratorio. Va a ser un virus que tiene un altísimo poder de contagio, pero un poco poder de letalidad. Lo que va a hacer ese coronavirus es en todo momento estar buscando una célula huésped, que la va a encontrar precisamente en lo que son las mucosas, tanto de las vías respiratorias como de los ojos. Y ahí se va a anclar. Y ese anclaje o esa ancla que van a tener cada una de las células respiratorias es lo que va a dar lugar que una vez que ingrese la proteína abra la célula del pulmón o la célula respiratoria y largue el material genético, el ARN que tiene el virus, y de esa forma empieza la replicación. La célula original, en lugar de replicar células respiratorias, replica células virales, y esas células virales con alta concentración es lo que puede llegar a enfermar a las personas. Hay que tener en cuenta que, por ejemplo, una sola molécula de virus, cuando se replica, lo puede llegar a hacer dentro de una célula de 10 a 100.000 veces. Se multiplica o se replica de 10 a 100.000 veces dentro de cada una de las células. Y cuanto mayor es la carga viral, cuanto mayor es la concentración de virus que tenemos, mayor es la probabilidad de caer enfermo. Por eso muchas veces decimos de que hay personas que pueden tener contacto con el coronavirus o con una persona enferma, pero el contacto, si estamos más de 1,5 metros, la carga viral que tenemos no llega a ser suficiente como para provocar enfermarnos o para enfermarnos. Y por eso la distancia social, por eso de no compartir elementos, por eso de no compartir el mate, por eso la higiene permanente de cada una de las superficies. Bien, nuestro cuerpo tiene un sistema inmunológico. El sistema inmunológico muchas veces, si lo mal expresamos, como decir que nuestro sistema de defensa, nuestro ejército que tenemos interno, para poder desarrollar la defensa ante todos los microorganismos que están dando vuelta en el universo y que nos atacan. Ese sistema inmunológico va a estar en perfecto estado en las personas jóvenes, va a estar en perfecto estado si la persona tiene una alimentación sana y saludable, va a estar en perfecto estado si la persona no está enferma o no está padeciendo una enfermedad crónica o una enfermedad como por ejemplo el caso de aquellas personas bajo tratamiento oncológico, que la misma droga oncológica va disminuyendo ese sistema inmunológico para atacar precisamente el cáncer. Va a estar en perfecto estado si yo no tengo un estrés suficiente como para provocar que ese sistema inmunológico decaiga. Ahora bien, si ese sistema inmunológico decae, a mí lo que me pasa es que el virus llega a vencer ese sistema inmunológico. La guerra interna que hay entre el virus y los anticuerpos, el virus logra y la persona muere. Ahora bien, si yo tengo el virus, mi sistema inmunológico lo que va a tratar de hacer es encapsular ese virus para poder eliminarlo. Si eso se logra a la perfección, o sea que el virus es encapsulado por todo el sistema inmunológico y el sistema inmunológico le gana la batalla al virus, la persona después de 14, 15 días puede llegar a salir y a veces en algunos casos con consecuencias y algunos casos sin consecuencias respiratorias. Bien, avancemos un poquito. ¿Qué es el coronavirus? Yo le decía que el coronavirus es una enfermedad que se conoce
la familia de los coronavirus se conoce desde hace muchísimos años, desde la época de la Edad Media se conocen los coronavirus y distintos virus de esa familia que han ido atacando en distintos lugares. Uno de los más comunes y de los últimos fue el MER, que es el síndrome respiratorio de Oriente Medio, que se lo llamó así, MER, o el SARS, que fue en el 2003 un virus muy similar y de la familia de los coronavirus, que atacó en la zona de Asia en el 2003, provocando grandes cantidades de muerte. Nosotros acá en Argentina no lo tuvimos, pero de esta forma, a partir del 2019, diciembre del 2019, la víctima que se conoce como víctima cero o primera persona que se conoce que tiene el coronavirus, como se dice normalmente en virología, víctima cero, sería una mujer de un mercado de Guyán, una provincia de China, que es una provincia altamente poblado, un mercado que es tremendamente irracional para nosotros, para nuestra ideología, porque se venden animales vivos, animales muertos, se carnean animales en el lugar, no existe ningún control sanitario, no existe ningún control de nada y se supone hoy ya con especificación y de acuerdo a lo que está dando las Naciones Unidas que a través de una sopa de murciélago vendida en ese mercado apareció lo que se conoce el COVID-19. COVID-19 porque el 28 de diciembre de 2019 es la víctima cero y por eso se lo denominó COVID-19, que es una enfermedad que, como les decía recién, se transmite a través de microgotículas. Esas microgotículas van a ir desplazándose a través de la salida de nuestra respiración, nuestra tos, nuestra habla y se van a depositar en la superficie, como les decía. Y acá viene donde está la diferencia. Nosotros tenemos tres tipos de contagio que podemos llegar a tener dentro de las enfermedades. Por un lado, el contagio de enfermedades, aquellas como que se transmiten por contacto directo, contacto indirecto o contacto indirecto. ¿Cuáles son? Aquellas bacterias multiresistentes, aquellas que son enterocolitis, que se pueden transmitir por el contacto directo de persona a persona o de persona a un utensilio, como es un contacto indirecto. Yo arrastro las bacterias enterocolíticas en la mano y de ahí la puedo llegar a dejar en una superficie, en un plato, en un vaso o en un cubierto y transmitírsela a otra persona que consume o en el mismo agua. Muchas veces están en el agua la cantidad de bacterias que están dando vuelta que pueden llegar a transmitir a la persona el contagio. Después tenemos el tipo de enfermedades que se contagian por gota, como es el coronavirus. ¿Por qué? Tiene una gota que tiene más de 5 micrones y esos 5 micrones hace que, y por el tipo de virus que hablábamos, que yo le decía que era una corona lipídica, que es tremendamente pesada y por ser muy grande, cuando sale desplazada de mi respiración, de mi boca, va a caer a una distancia no mayor a 1 metro, 1,20 m. Por eso es que hablamos de que la distancia de separación entre persona y persona, la distancia social como se conoce hoy en día, tiene que ser de 1,50 m para evitar estar directamente en contacto con la otra persona. Y por último son las enfermedades transmitidas por aire, aquellas que conocemos como sarampión, varicela, rubiola, que son enfermedades que tienen menor a 5 micras el diámetro, que se transmiten de la persona y salen en el aire y quedan dando vuelta en la habitación. Entonces, yo no es que necesito el 1,5 metros de distancia, con el solo hecho de estar en la habitación, esas bacterias, esos virus van a estar dando vuelta en el aire y va a hacer que se transmita de persona a persona, aunque yo no esté a menos de 1 metro. Bien, ¿cuáles son los síntomas comunes? Y acá tenemos que hablar de distintas cosas. Primero, una de las cosas fundamentales que se dijo es que el coronavirus provocaba síntomas muy similares a lo que es una gripe, síntomas muy similares a lo que es el dengue, que hoy en día prácticamente es otra de las pandemias que tenemos en la provincia de Santa Fe y a nivel de todo lo que es toda la parte del litoral argentino a raíz de la cantidad de contagios que tenemos. Pero bien, tiene en principio fiebre, en principio tos seca, en principio puede llegar a tener algo de mucosidad, puede llegar a tener problemas respiratorios, puede llegar a tener en algunos casos diarrea, puede llegar a provocar en algunos casos problemas intestinales. Depende del órgano que ataque, aparte del órgano respiratorio, es donde va a ir pasando.
Y por ahí muchas veces lo que se escuchó hace un tiempo atrás de médicos italianos que decían de que las personas no morían de pulmonía, sino que morían de enfermedades de sangre o provocadas precisamente enfermedades que provocaban problemas en la sangre, de falta de coagulación o problemas similares, problemas de corazón. Es porque si la persona ya tiene una preexistencia, una enfermedad preexistente a lo que es el ataque del coronavirus, puede llegar a provocar que ese órgano que sea más débil pueda llegar a provocar en ese caso la muerte por ese caso y no por un paro respiratorio. Muchas veces también lo que se sabe y que a principio cuando nace esto de la cuarentena en la Argentina, antes que saliera el decreto 297 del 2020, el decreto presidencial, decreto de necesidad y urgencia, se habló de que todas aquellas personas que podían llegar a tener hipertensión, que podían llegar a tener diabetes, que podían llegar a tener enfermedades coronarias, aquellas que tuvieran tratamiento oncológico, aquellas que tuvieran problemas de sobrepeso, aquellas que tuvieran problemas de asma, las mayores de 60 años, eran personas propensas a contraer la enfermedad y eso eran los primeros que lo obligamos o que se obligó a tener en su casa. ¿Por qué? Porque esas personas eran las que podían llegar a tener mayores complicaciones por todo el círculo de enfermedades preexistente al coronavirus. ¿Qué es lo que pasa? ¿Se acuerdan cuando veíamos hace un poquito atrás, unas diapositivas atrás, que yo mostraba el anclaje que tenía la proteína del coronavirus sobre la célula viral? Ese anclaje, las personas hipertensas, las personas con diabetes, las personas inmunodeprimidas, las personas alérgicas, tienen mayor cantidad de células con esa proteína de anclaje, que es donde el virus se va a anclar con mayor facilidad. Por eso es que esas personas tenían que quedar adentro de su casa y no pueden salir, porque son las personas que pueden verse con mayor afectación. Bien, es posible contagiarse de una persona que padezca la enfermedad. El contagio, les dije recién y lo vuelvo a decir y no me voy a cansar de decirlo, el contagio que tiene el coronavirus es tremendamente amplio. El virus es un virus que está propenso a buscar gente. Se desvive por buscar gente, para decirlo para que todo el mundo lo entienda. Es un virus que trata continuamente de estar en comunicación con otra célula respiratoria, con la mucosa, para poder reproducirse. El virus tiene que reproducirse si quiere reproducirse, eso es lo que significa. Entonces, por eso es que es muy propenso a que nos contagiemos tanto y por eso es que se buscó la cuarentena precisamente para evitar ese contagio masivo que puede llegar a darse, como se dio en distintos países en el mundo. Bien. ¿Cómo puedo protegerme? Y acá viene una de las cosas importantes y comienza lo que es la protección de este virus. Una de las medidas importantes para la protección era precisamente a través de lo que es el distanciamiento social. Una de las cosas importantes de protegerme era a través de decir yo hago esa distancia de 1,5 metros. También forma de protegerme es continuamente lavando las manos. Y acá vamos a hacer un poco la aclaración con respecto a lo que es el lavado de manos. Si yo estoy adentro de mi casa, me lavo permanentemente con agua y jabón. Ahora yo no estoy adentro de casa. El caso como este, que yo salgo, que vengo al gremio a hacer el video para poder difundirlo en toda la provincia. Entonces yo no voy a tener agua y jabón continuamente. ¿Qué voy a buscar? Voy a buscar el alcohol al 70% y dilución de alcohol y permanentemente voy a estar haciendo lo que es el lavado o la desinfección de manos. ¿A los efectos de qué? De que ese alcohol, mientras yo me lo pase en la mano, una vez que el alcohol se evapora, yo lo puedo tener. Ahora, yo salgo y estoy en un lugar en donde, por ejemplo, voy al supermercado y no puedo llevar el alcohol porque el botellón es muy grande, llevo el alcohol en gel. El alcohol en gel cumple la misma función. Yo lo pongo en la mano, un puff de alcohol en gel en la mano, lo desparramo, lo distribuyo bien en lo que es las manos a los efectos de que las manos estén limpias. Y así puedo seguir manejándome mientras no esté en mi casa. Cuando tenga acceso al agua limpia, al jabón, utilizo el agua y el jabón y dejo el alcohol para los momentos en donde salgo de mi casa y no estoy gastando que hoy por hoy el alcohol está muy caro, no se consigue en todos lados, es difícil prepararlo, entonces lo dejo para los momentos especiales. Adentro de mi casa utilizo el agua y el jabón. Yo le decía que el virus
era un virus de una corona lipídica, de una corona de grasa. Cualquier jabón, desde el más común de todo, al jabón que quieran, detergente que quieran, destruye la grasa. Al destruir la grasa, destruye esa coraza del virus y va a hacer que salga y que se rompa el virus. Y por eso es que es efectivo el alcohol. Precauciones que debo tomar. Una de las cosas es el lavado permanente de manos, que yo le decía recién. ¿Por qué? Porque a través del lavado de manos yo me aseguro de que no voy a tener las manos limpias para no llevármela a la boca, a la nariz o no llevar ese virus. ¿Qué es lo importante? Y acá viene una aclaración que la vamos a hacer. Mantener la distancia social, como decíamos, de los 2,5 metros. ¿Qué pasa cuando yo salgo y vuelvo a mi casa? Una de las cosas importantes y que siempre sale como pregunta. ¿Me saco los zapatos o no me saco los zapatos? Sí, en la suela de los zapatos puedo llevar ese virus. Por eso aconsejamos que nos saquemos los zapatos dentro de lo que es la entrada de la casa o desinfectarlo para poder ingresar y poder andar en la casa tranquilamente. Muchas veces en la casa puede llegar a haber criaturas o podemos dejar cosas que se nos caigan, levantarla y después llevarla a la boca. Y por eso es importante que la casa permanezca, la casa o el lugar de trabajo, la oficina, el sector donde estén trabajando, permanezca lo más limpio posible. Otra de las cosas que muchas veces me preguntan qué pasa con la ropa mía. Si la ropa yo no tuve contacto con gente, bueno, se dice que 3-4 horas al sol se puede llegar a sacar. O sea, por ejemplo, un pullover, un saco no lo puedo lavar todos los días. Los pantalones, la camisa sí lo puedo lavar todos los días. Yo llego a casa, me paro delante del lavarropa, me desvisto, meto la ropa en el lavarropa, voy, me baño y ya me quedo en casa con ropa cómoda, tranquilo para decir, puedo permanecer en un lugar estable en donde esté desinfectado continuamente. ¿Por qué lo del distanciamiento social? Que yo le decía, bueno, una de las cosas importantes, después del decreto 297 del decreto de necesidad y urgencia del presidente de la Nación, habla del distanciamiento social y de la cuarentena obligatoria, que significa quedarnos en casa. Pero también le vamos a decir de que es importantísimo esto tener en cuenta de que existe el número de lo que es la parte del Ministerio de Salud de la Nación, que es un 0800, donde yo se lo voy a dejar para que lo puedan ver, el 0800 de la Presidencia de la Nación, o el 0800-555-6549, que es el 0800 de la provincia de Santa Fe, para poder denunciar casos de lo que puede llegar a ser fiebre, síntomas o contacto con personas que tuvieron con el virus. También hay una página que el Ministerio de la provincia sacó como una aplicación, una página web, en donde podemos descargar en el celular esa aplicación y hacer el autotest permanentemente. Yo lo descargo en el celular, hago el autotest y puedo verificar si tengo síntomas o no tengo síntomas, y a través de la georreferenciación a mí me van a saber decir dónde estoy ubicado, en qué sector estoy ubicado y puedo llegar a recibir la ayuda. No acudir a los centros de ayuda principalmente con los primeros síntomas. Acá es donde viene el problema grave. ¿Por qué? Porque si yo acudo al centro de ayuda porque tengo un poquitito de fiebre, puede ser que tenga coronavirus, pero también puede ser que tenga una gripe en esta época del año. También puede ser que tenga otro tipo de problema. Entonces, importantísimo no acudir, empezar y a través de los 0800 ir comunicando y ellos nos van a ir diciendo qué tenemos que hacer hasta el momento que se complique y ahí sí recién acudir a lo que son los centros de atención. En la provincia de Santa Fe, los centros de atención que tenemos son todos de la provincia. No se puede acudir a un centro privado, un sanatorio, una clínica privada. Se tiene que ir a los hospitales o a los SANCO de la provincia. Bien, le decía que, bueno, ¿qué probabilidades de contagio? Es un virus que es altamente contagioso, un virus que se desparrama muchísimo, que tiene un poder de contagio muy grande, pero no tiene un poder de letalidad tanto. No existen medicamentos para lo que es el coronavirus, no existe o hasta el día de hoy. Sí existen terapias alternativas, en Italia se ha probado con una droga, en Francia se ha probado con una droga que es precisamente para el reuma, Estados Unidos estuvo probando con otro tipo de droga distinta, en la parte de Nueva Zelanda se estuvo utilizando lo que es un antiparasitario para ganado vacuno, pero distintas alternativas. Y le está dando resultados en los distintos lugares. Hoy en Argentina la Organización Mundial de la Salud mandó 4 o 5 drogas para ser utilizadas en pacientes enfermos y por eso es que tenemos
un alto índice de recuperación, porque ese coronavirus que puede llegar a ser grave para algunos pacientes, con estas drogas, si bien es cierto que no combate el coronavirus, no deja secuelas tan grandes o no provoca la mortalidad que está teniendo. Si una vez que yo me contagio de coronavirus, me queda inmunidad adquirida y me puede llegar a decir que la próxima vez no me voy a contagiar. Hasta el día de hoy eso realmente todavía no está del todo claro, no se sabe si realmente eso no es así. Ya hay personas que se han vuelto a contagiar y una de las cosas importantes es porque hoy ya se conocen 6 genomas distintos, 6 virus distintos del coronavirus que está de distintos lugares. Una cosa es el coronavirus de Asia, otra cosa el de Europa, otra cosa el de América y otra cosa el que tenemos en Argentina. Se supone que va mutando ese coronavirus y va provocando distintos virus que son todos iguales pero son mutaciones, y por eso es que hasta el día de hoy todavía no se conoce una cura, digamos, una vacuna específica. Si bien es cierto, el 16 de abril salió lo que era el uso del barbijo obligatorio o tapaboca social obligatorio, a los efectos precisamente de que esas partículas que yo despido cuando estoy hablando, cuando pronuncio algunas palabras, esas pequeñas gotículas que se van viendo en lo que es cuando yo estornudo, cuando yo toso, queden retenidos en ese barbijo social. No es a los efectos de no contraer el coronavirus, es a los efectos de que mi saliva no salga desprendida y no quede depositada en las distintas superficies que puede llegar a provocar el contagio a otra persona. También una de las cosas fundamentales es porque tenemos mucho la costumbre de estar tocándonos continuamente la cara, sobre todo la boca o la nariz. Y eso evitaría, el barbijo social evitaría que yo me toque la boca o la nariz para evitar precisamente lo que puede llegar a ser la transmisión. Si yo no tengo las manos del todo limpias, estoy tocando distintas superficies, puedo llegar a provocar eso. ¿Cuánto dura el periodo de incubación? Y acá es una de las cosas importantes a tener en cuenta. El periodo de incubación dura aproximadamente de 1 a 14 días. Lo que se sabe que a partir del día 2 empieza el contagio, o sea, a partir del segundo o el tercer día yo empiezo a tener síntomas, que eso es importantísimo. Los primeros 2 o 3 días no tengo los síntomas del COVID-19 y estoy contagiando a las personas. Por eso es que es sumamente importante lo de la distancia social, lo del tapaboca, lo de poder mantenernos en casa continuamente, porque de esa forma yo estoy aislando el virus, lo estoy contrayendo, lo estoy disminuyendo al máximo posible. No trato de hacer que el virus vaya a otra persona. Si yo no tengo el síntoma y supongamos, hoy vengo a dar esta charla para que se pueda difundir en toda la provincia y se pueda ver en todos lados. Yo llego a tener hoy el virus, mis 2 compañeros que me están filmando, que mantienen la distancia superior a los 2 metros, si yo llego a tener el virus, por más que hoy no tenga síntomas, ellos, si no tuvieran los tapabocas, no mantuvieran la distancia social, pueden ser contagiados por mi caso. Y ahí es donde tenemos que buscar precisamente eso. El tapaboca va a hacer que si yo estuviera hablando, esa respiración, esa saliva que yo estoy largando cuando hablo, no le llegue a ello, no llegue a la superficie que está llegando. Bien, se va a mantener en superficies y depende de la superficie. En el caso de aluminio, de 2 a 8 horas. En el caso de los guantes quirúrgicos, va a permanecer aproximadamente 8 horas. En el caso de las mesas, va a permanecer aproximadamente 4 días las superficies. En vidrio y cristales va a permanecer alrededor de 4 días. En los papeles, cartones, va a permanecer alrededor de 4 días. Y lo que es plástico, entre 4 o 5 días. Y acá vienen cosas importantes. Si yo cuando utilicé el pulverizador no lo desinfecté, no hice esto con el mismo pulverizador, con el mismo gatillo, yo con las manos sucias toco el pulverizador y lo dejo y viene otra persona atrás y vuelve a pulverizarse y ninguno trata de limpiar el gatillo, es muy probable que si yo tengo los virus en la mano queden en el plástico y van a durar en el plástico durante 5 días. ¿Esto para qué es importante? Para cuando hago las compras del súper. Y acá, importantísimo. Yo llego a casa con todas las compras del supermercado, pongo la bolsa del supermercado en el piso. Una vez que la tengo en el piso, hago todo el proceso de primero ir sacando, primero lavarme las manos, higienizarme las manos como corresponde. Voy sacando las
Cosas que voy poniendo del súper, las voy poniendo en la pileta, las voy lavando con agua y jabón, o aquellos que no lo puedo lavar con agua y jabón, utilizar el alcohol o el agua lavandina. No a todos los casos puedo utilizar agua lavandina, no todos los casos puedo utilizar alcohol. Lo voy lavando, lo voy higienizando y recién ahí pasan a la mesada. Una vez que yo termino todo, recién ahí va a la alacena o a la heladera. Desinfecto la mesada, me baño yo y vuelvo a tener la casa en condiciones perfectamente limpias. La bolsa del súper la puedo lavar junto con la ropa para poder tener higienizado todo el sistema. Bien, números del coronavirus, lo que es importante tener en cuenta. Coronavirus a nivel mundial, sacando algunos países como puede ser Estados Unidos, que se fue un 10%, España, que se fue prácticamente un 8%, Italia, que se fue arriba del 11%, hoy a nivel mundial el coronavirus habla de una media entre 4 y 6% de personas infectadas de la población total del mundo. Eso significa también que, importantísimo, que 1 de cada 6 personas contraen la enfermedad en forma grave. Por eso es que yo le decía que no tiene una gran letalidad, que tiene una letalidad baja con respecto a otros virus que hemos tenido en la historia del mundo. Pero sí tiene un poder de contagio muy grande, o sea, de 4 al 6% de la población mundial se contagió. También tenemos que tener en cuenta, como le decía, que el nivel de mortalidad es relativamente bajo. Estamos hablando de un nivel de 4,52% y un nivel de prácticamente 24,15, 24,16% de recuperado, que personas que han contraído la enfermedad y se recuperaron. Bien, a nivel mundial estamos hablando hoy de 3.598.000 personas afectadas, una población mundial completa, y si ustedes ven lo que es el mapa del mundo, sacando 2 o 3 países de África que no tuvieron contagio, que no tuvieron casos, y sacando la parte de Groenlandia, en la parte norte, prácticamente el hemisferio norte, que no hubo posibilidad del coronavirus, el resto del mundo fue afectado. Y acá una cosa importante a tener en cuenta. Primero, cuando sale el coronavirus en su original, decían que era un virus que vivía en el frío. Vive en el frío, pero le gusta el frío, pero el frío bajo cero lo congela y no lo deja actuar tranquilamente. Pero las altas temperaturas, los 68 grados centígrados, lo destruye, porque es una cadena de grasa y la alta temperatura lo destruye. Entonces, ¿qué nos va a salvar a nosotros? Que si nosotros traemos un alimento, lo cocinamos, lo podemos consumir tranquilamente. Yo compro un alimento en cualquiera de las cadenas, un alimento que está preparado, lo único que tengo que hacer es ponerlo en el horno 4 o 5 minutos a 80 grados centígrados y el virus se destruye. Y puedo comer tranquilo el alimento sin ningún problema. Por eso es que podemos seguir funcionando con algunas cosas. Bien, sigamos a lo otro, y lo que es importantísimo, el poder de contagio, como yo le decía, y fíjense a lo que vamos a llegar. Por un lado, si no hubiéramos tenido cuarentena, o como arrancamos en el 20 de marzo, cuando se arranca con la cuarentena, una persona infectada al cabo de 5 días contagiaba a 2,5 personas, y al cabo de 30 días el contagio iba a ser de 406 personas. Si hubiéramos tenido una cuarentena del 50% de aislamiento, una persona infectada al cabo de 5 días iba a contagiar nada más que a 1,25 personas. Y al cabo de los 30 días iba a contagiar a 15 personas. ¿Y eso qué significa? Que disminuimos la cantidad de personas contagiadas. ¿Qué significa? Que si yo tengo una cuarentena del 75% de aislamiento, restrinjo todo como se hizo en el país, y solamente el 25% de las personas se movilizaban, esas que iban a atención primaria, los centros de salud, la policía o las empresas de alimentos, solamente el 25% de la cadena productiva de nuestro país funcionó durante 30 días, eso significaba que al cabo de 5 días había 0,6 personas infectadas y al cabo de 30 días vamos a tener 2,5 personas infectadas. Esto es un poco la gráfica que el presidente de la Nación explicó en su último discurso, donde decía que cuando arrancamos la pandemia se duplicaba el virus cada 3,3 días. ¿Qué significa? Yo tengo 10 personas infectadas que vinieron desde afuera, al cabo de 3,3 días iba a tener 20, al cabo de 3,3 días iba a tener 40, al cabo de 3,3 días iba a tener 80. Se iban duplicando la cantidad de números. ¿Qué se logró con una primera cuarentena? Bajar a lo que es 10 días
la duplicación del virus. ¿Qué se busca con eso? O sea, esos 10 días es lo que desde el inicio del 20 de marzo de 2020 nos están diciendo. Compramos tiempo, buscamos ese tiempo fundamental para poder armar los hospitales, para poder armar los lugares de campaña, para poder atender a las personas que podían llegar a contagiarse o enfermarse. Hoy en día estamos prácticamente con 17,1 días cada vez que se duplica la cantidad de infectados. Y esto es muy favorable para todo lo que es el sistema de salud, porque si no hubiera colapsado los sistemas de salud, hubiéramos estado en problemas no solamente por el virus, sino que hubiéramos entrado en problemas graves de lo que es la parte sanitaria. Bien, un poco seguimos con los números. Al día de hoy tenemos 4.887 infectados y 260 personas fallecidas. Eso es la cifra que está dando al día de hoy, no, al día de ayer en el país. Son cifras oficiales. De esas 4.887 personas, el 50% es varones, 50% mujeres, a diferencia de lo que se veía en otros países, que había más varones que mujeres. Hoy en día ya se sabe que porque en Argentina hay muchísimas mujeres con más que están trabajando y por eso es que muchas veces el promedio se viene dando aproximadamente y tenemos un total de 1.442 personas recuperadas. Esto es lo que significan los números en la Argentina. ¿Qué significa bajar la curva? ¿Qué significa aplanar la curva? De esos 4.800 casos, tenemos casos que son de afuera, casos que son propios, casos que son compartidos por transmisión cercana o casos que fueron directamente adquiridos en nuestro país. Y vamos a ver que, por ejemplo, lo que decíamos, el nivel de contagio en nuestro país a raíz de la cuarentena se viene dando espectacular. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que hablar de prácticamente 0,011 personas infectadas por ciento, digamos, de personas infectadas en nuestra población. Hablábamos de que a nivel mundial estábamos entre el 4 y el 6%, o sea que estamos con un nivel de población infectado bajísimos. Por supuesto que tenemos un nivel que no hubiéramos querido llegar a esto, nadie quisiera llegar a esto, pero bueno, es así. Tenemos los 260 personas que fallecieron por coronavirus, que implican una cantidad un poquito mayor que lo que es la media mundial, porque la media mundial estaba en 4,52 y nosotros estamos en un porcentaje de 5,32% también. Y si bien es cierto, tenemos un poco más alta la cantidad de personas fallecidas con respecto a la población total o de casos total que tenemos dando vuelta, las personas recuperadas en el caso de Argentina son mucho más, el porcentaje es mucho mayor que lo que es el porcentaje mundial, porque a nivel mundial tenemos el 24,15% y a nivel de país tenemos un 29,51% de recuperados. ¿Qué significan estos números para que todo el mundo le quede claro y por qué significó y por qué se llegó a esta cuarentena? Bien, en el país existen 8.444 camas de terapia intensiva, de las cuales si descartamos todas aquellas que sí o sí se tienen que mantener en terapia porque son personas que no se pueden desconectar, son personas que por tipo de patología no pueden salir de terapia, nos quedan solamente 4.200 camas para terapia intensiva. Si nosotros venimos a los números un poco más exactos y un poco más lógicos, y esto es lo que se habló cuando se hablaba de disminuir la curva. ¿Qué significa? Ese 0,1% de personas infectadas que tenemos en el país hace que esa curva sea lo suficientemente chata como para no colapsar los sistemas de salud. ¿Por qué? Porque si nosotros hubiéramos tenido un nivel de promedio mundial como el 5%, en nuestra población hubiéramos llegado a 2.200.000 habitantes infectados. 2.200.000 habitantes que entraban con el coronavirus. De esos 2.200.000 tenemos que hablar que prácticamente una cantidad de 108.000 y pico de camas para terapia intensiva, pero yo le decía que en la Argentina había 8.400, o sea que hubiéramos entrado en lo que le pasó a Italia, lo que le pasó a Francia, lo que le pasó a Estados Unidos, que tienen que empezar a desconectar personas que están en terapia intensiva para elegir a quién le ponemos el respirador. Esto es
lo que decimos la curva que colapsa. Nosotros lo que logramos es el achatamiento de la curva, llevar a ganar tiempo, alejar ese pico. Por eso es que primero se hablaba de que el pico podía llegar a ser a mediados de marzo, después se habló de que el pico podía llegar a ser los primeros días de abril, después los primeros días de mayo, y ya hoy no se sabe cuándo va a llegar el pico. Va a llegar. No sabemos si va a llegar a fines de mayo, los primeros días de junio, el pico va a llegar. Pero lo que sí estamos seguros es que si mantenemos este sistema, el pico no va a hacer que colapsen los sistemas de salud. Y eso es lo importante y lo que tenemos que tener en cuenta. Si nosotros nos ponemos a pensar y vemos cómo se fue la gráfica, cómo se fue duplicando, si vemos en este sector, por ejemplo, que teníamos 1000 personas el 29 de abril, a las 2000 personas infectadas la íbamos a tener alrededor del 10, el 11 de abril, de marzo, perdón, del 29 de marzo al 10 al 11 de abril. Esto es lo que significó achatar la curva, o sea, fuimos desplazando la cantidad de personas, se duplicaron de 1000 a 2000 en tantos días. Hoy estamos en un promedio de prácticamente 17 días para duplicar, o sea, que dentro de 17 días recién vamos a tener alrededor de los 9000 casos. Eso nos gana mucho tiempo porque significa que si 15 días, 16 días una persona está internada, cuando se dupliquen vamos a seguir teniendo camas específicas para esas personas que se fueron infectando y que la fueron necesitando. Bien, vamos a los elementos de protección. Primero aclarar una cosa. En la provincia es obligatorio y en casi todo el país ya hoy se está utilizando lo que es el tapaboca social o lo que es el barbijo social como se conoce normalmente. Existen distintos tipos de barbijo. ¿Por qué yo hoy acá no estoy utilizando el barbijo? Primero, fundamental, porque las dos personas que están conmigo ya están retiradas a más de 2 metros de distancia, la cual no van a recibir el contagio mío. Segundo, yo ya hice toda la limpieza del sector, me desinfecté las manos para poder trabajar tranquilamente y poder hacer el video a los efectos de que ustedes puedan ver tranquilamente y no estar atrás de un barbijo. Bien, existen distintos tipos de barbijo. Por un lado tenemos el barbijo tipo quirúrgico. Este tipo de barbijo, que es el primero de todo, el que utilizan los médicos cuando van a hacer las operaciones. Este barbijo está construido de la parte de adentro del barbijo hacia la parte de afuera. ¿Por qué? Porque este barbijo está diseñado pura y exclusivamente para que el médico que está en la cirugía, que está en la sala de operaciones, no transmita su enfermedad o sus virus hacia el paciente que está operando. Por eso está construido desde adentro hacia afuera. El filtro está en la parte interior del barbijo y va a ser de forma tal de que cuando yo transmita esa saliva, de este barbijo no van a salir, porque va a tener una característica de N95. ¿Qué quiere decir? El filtro con que está construido este barbijo retiene el 95% de las partículas que tienen 3 micras. Entonces, un N95 es un barbijo quirúrgico que hoy en nuestro país está prohibido usar y está prohibido para la venta, solamente lo tienen sistema de salud o lo tienen sistema de policía. Otro tipo de barbijo importante que podemos llegar a tener son los N95 con válvula de exhalación. Hay dos tipos de N95 con válvula de exhalación. Este es una marca, es un tipo de barbijo que está construido al revés que el barbijo quirúrgico. El material filtrante está fuera, en el medio tiene la capa donde retiene. Este barbijo también, al igual que el otro, el quirúrgico, va a retener el 95% de los virus. Tiene una valvulita de exhalación que la vamos a mostrar para que ustedes la puedan ver en el interior. Esa valvulita de exhalación lo que va a hacer es trabajar como un sistema de clapeta. Cuando yo respiro, aspiro aire, la válvula se cierra. Cuando yo expiro el aire, la válvula se abre y deja pasar el aire a través de esta valvulita de exhalación. ¿Qué es lo que va a hacer eso? Me va a favorecer la respiración, va a favorecer de que yo respire mucho más cómodo. Es un barbijo que se puede usar durante muchas horas y se puede reutilizar 3 o 4 veces, depende a la concentración a la que yo estoy expuesto. Si yo estoy expuesto a mucha concentración de virus, es descartable, no lo puedo reutilizar, porque si yo este barbijo lo esterilizo, lo limpio, lo desinfecto, inutilizo el sistema de filtrado y eso hace que el barbijo deje de funcionar. Este barbijo, si bien es cierto que
tiene una fecha de vencimiento, es pura y exclusivamente porque se deteriora esta goma pluma que está en el interior, con los años se deteriora. Esto que es de silicona se deteriora con el tiempo y por eso es que tiene una fecha de vencimiento. El material filtrante, mientras esté conservado como corresponde, tiene poco periodo de vencimiento, un periodo de vencimiento largo. No quiere decir que se deteriore, pero el barbijo no va a funcionar como corresponde porque no va a ser el cierre como corresponde. Hay otro tipo de barbijo N95 que es similar a lo que estábamos viendo. La diferencia fundamental es otra marca. En lugar de tener la silicona como este, tiene un elástico. Me permite un mayor trabajo, un mejor trabajo. Si a mí me proveen un barbijo con silicona, una de las cosas importantes antes de utilizarlo, tengo que activar la silicona. Activar la silicona significa hacer estas pequeñas marcas de estirarse a los efectos que después cuando yo me la coloque se estire como corresponde, porque si no, si yo no activo la silicona, me lo quiero poner, es muy probable que termine cortándose. ¿Cómo me voy a colocar un barbijo? Lo primero que tengo que hacer es agarrarlo siempre de la parte de afuera. Las manos tienen que estar limpias, me tengo que desinfectar la mano. No puedo ponerme un barbijo si yo tuve las manos sucias o no están desinfectadas correctamente. Nunca tocar la parte interior del barbijo. Me voy a colocar el barbijo, siempre el clip que tiene que quedar en la parte superior, ¿se escucha bien? Coloco el elástico desde arriba, coloco el elástico de abajo y con los dos dedos presiono sobre el clip superior a efecto de que el barbijo cierre. Una de las formas que yo tengo de comprobar es apretando acá los laterales y haciendo la respiración como corresponde. Y el barbijo tiene que respirar lo más bien. Si a mí, cuando yo hago eso, el barbijo no respira, es porque el barbijo está o muy sucio o en esta parte no está haciendo tope como corresponde. Para sacarlo, procedimiento inverso, lo que hago es sacar el elástico de abajo, sacar el elástico de arriba, sacarlo y una vez que lo saco, importantísimo, el barbijo se descarta en una bolsa, la bolsa se hace un nudo y se tira. ¿Por qué? Porque ese barbijo puede llegar a estar contaminado, puede llegar a provocar enfermedad a otro y por eso se tiene que descartar y se tiene que tirar como corresponde. Bien, sigamos. Existen casos para médicos de terapia, médicos que están entubando, que muchas veces no solamente necesitan el barbijo, sino que también van a necesitar la máscara. La máscara por lo general va colocada abajo del barbijo, arriba del barbijo, a los efectos de que yo de esta forma evite contacto con lo que es la vista, la nariz y la boca. En terapia deben usar la máscara completa, de esa forma yo quedo protegido por las dos. Y en terapia se usan dos barbijos, abajo un barbijo de esto y arriba un quirúrgico. ¿Por qué? Porque me va a asegurar precisamente el control permanente, que es una de las cosas importantísimas a tener en cuenta, que los barbijos sanitarios que utilizan en los hospitales, que utilizamos en terapia, se tienen que descartar una vez que se utilizan. No puedo reutilizarlo. Las batas lo mismo, se descartan. Muchas veces mientras hemos estado dando el curso a la gente de salud me preguntaban si las batas se utilizaban. No se reutiliza ningún material de laboratorio, es todo descartable, se tiene que tirar. Si yo reutilizo o hago el proceso de lavado, puedo llegar a provocar que ese material pierda las propiedades correspondientes y deje de ser impermeable. Otra de las cosas que teníamos, el tapaboca o barbijo social, como lo llamamos, que se hace con 2 telas de friselina, 2 telas de algodón. Siempre se prefiere que no sea 100% algodón, porque el 100% algodón absorbe mucha humedad y en su interior vamos a ponerle una servilleta de papel que es el que hace de material filtrante. Entonces yo tengo el material, lo que hago es colocarme el barbijo social y de esa forma voy a andar tranquilamente.
Cuando lo necesito, me lo saco la servilleta que puede llegar a humedecerse por efecto de la transpiración y sobre todo en esta época del año que saco la servilleta, la descarto en una bolsa de polietileno, en una bolsa de nylon y de ahí vuelvo a colocar otra servilleta en el interior y el barbijo lo puedo seguir usando. ¿Qué son cosas fundamentales? Este barbijo se puede lavar, se puede desinfectar igual que cualquier otra ropa o cualquier otra bolsa, a diferencia de los barbijos quirúrgicos o los barbijos N95. Estos materiales no se desinfectan, no se lavan porque rompo lo que es las propiedades físico-químicas del barbijo. Los barbijos están construidos, los N95, por un entramado muy sencillo de tela, de filtro, y en su interior ese entramado tiene una atracción electrostática a las partículas menores a 5 micras. Lo que hace electrostáticamente van a quedar adheridas a ese material filtrante. Si yo lo lavo, pierde esa propiedad de filtrante y las partículas de 5 micras van a pasar a través del barbijo. Y yo voy a estar pensando que estoy utilizando algo que me va a proteger y no me está protegiendo. Sigamos un poco y vamos a entrar a lo que es la parte de limpieza ya como para ir terminando. Importante que los procedimientos de limpieza siempre de arriba hacia abajo, de adentro hacia afuera, siempre de lo más limpio a lo más sucio. Eso es procedimiento adecuado. No repasar la superficie siempre en una sola dirección, no ir y volver como se hace normalmente, no limpiar en círculo, sino siempre en una sola dirección, a los efectos de ir barriendo el virus. Importante a tener en cuenta para el caso de la pandemia, para el caso del coronavirus y para todos los asistentes escolares que me estén escuchando. No se limpia con escoba, ni con plumero, ni con escobillones durante la época de pandemia. Se limpian como limpian los compañeros de hospital, con baldes, con agua, con trapo, con agua, no con escoba o escobillones. ¿Por qué? Porque el agua es lo que va a hacer, el agua con el jabón, la solución jabonosa, lo desinfectante es lo que va a hacer que yo elimine el virus, mientras que la escoba, el plumero, el escobillón, lo que estoy haciendo es levantando el virus y tenerlo en el aire con mucho más frecuencia. Las soluciones de cloro que vamos a preparar en los hospitales, que se compra cloro mucho más concentrado, para preparar para todo aquello lo que sea limpieza de fluidos corporales, materia fecal, lo que puede llegar a ser vómito, lo que puede llegar a ser sangre, líquidos corporales, lo vamos a utilizar en una concentración 1:10, o sea 5 litros de agua con 500 mililitros de cloro, que vamos a preparar esa solución. Para los pulverizadores de 1 litro vamos a utilizar 1 litro de agua, 100 mililitros de cloro. Para aquellos que van a preparar concentraciones de lavandina, la que es mucho más diluida, la concentración que elimina el coronavirus o que la Organización Mundial de la Salud y el Ministerio de Salud están pidiendo que se haga es a través de concentración de 0,5 de lavandina, o sea que 5 litros de cloro, 2,5 mililitros, perdón, 5 litros de agua, 2,5 mililitros de cloro, o 10 litros de agua, 5 mililitros de cloro, es la concentración que yo tengo que usar para desinfectar pisos, ventanas, vidrio, siempre todas las superficies que voy a limpiar adentro de mi casa, en mi lugar de trabajo, en la oficina. Ahora bien, la lavandina es tremendamente corrosiva, entonces la computadora no le puedo tirar lavandina, al escritorio de madera no le puedo tirar lavandina, a muchas cosas no le puedo tirar lavandina, entonces lo que voy a hacer es utilizar la concentración de alcohol para poder hacerlo. Una de las cosas que siempre digo que como no se sabe en las lavandinas comerciales cuánto es el porcentaje que realmente tiene o qué concentración estamos haciendo, lo que tenemos que hacer es buscar el porcentaje de lavandina, ese 4,5 o 3,5 o 3,2 como pueden llegar a tener, dividirlo el 0,5 a esa división, restarle 1 y nos va a dar que 8 partes aproximadamente de lavandina de agua por cada parte de lavandina es la concentración que vamos a presentar para poder desinfectar. Importantísimo, la lavandina a las 2 horas, 3 horas se deteriora, deja de tener poder y por eso es importante que los contenedores de lavandina se preparen en volúmenes justos y cuando preparan el pulverizador en los hospitales con lavandina o en los lugares de trabajo que lo vayan a utilizar con lavandina, ponerle una etiquetita con la fecha y la hora que se preparó, porque 2 horas después deja de tener efecto. Yo lo veía muchas veces y se está utilizando el trapo con lavandina a los efectos de que cuando ingresamos a los lugares de trabajo, oficinas
o algunas empresas, algunos comercios tienen un trapo con lavandina espectacular porque yo me higienizo los pies. ¿Qué cosa importante tenemos que tener? El protocolo que dice que cada 2 horas ese trapo se tiene que sacar, lavar, higienizar como corresponde y volver a poner la solución de lavandina, porque si no, no sirve más de nada el trapo. La solución de alcohol que la vamos a preparar con 700 centímetros cúbicos de alcohol 96%, 300 centímetros cúbicos de agua. De esa forma vamos a preparar. Tanto la lavandina como el alcohol se preparan con agua fría, con agua natural. No se preparan con agua caliente porque se evaporan y pierde concentración y dejamos de tener la concentración adecuada para hacer el desinfectante. Tanto la lavandina como el alcohol se tienen que preparar con agua segura. Si yo no tengo agua segura, lo que tengo que lograr, primero hervir el agua, dejarla enfriar a temperatura ambiente en un recipiente tapado. Una vez que está fría, recién ahí paso a hacer el procedimiento de preparado de la solución desinfectante. Bien, esto es todo, llegamos al final. Espero que le haya servido, le agradezco enormemente a lo que es ATE y CTA darme la posibilidad de poder transmitir esto. Lo venimos haciendo desde hace muchos años, pero precisamente para lo que es el coronavirus arrancamos hace un mes atrás dando montones de capacitaciones, montones de posibilidades de conocimiento, transmitir todo lo que uno sabe, todo lo que estamos estudiando, pero fundamentalmente decirle a todos que se queden en su casa, que traten de respetar al máximo esta cuarentena. Esto significa que si yo tengo que ir a trabajar porque estoy dentro de las personas expuestas, salgo, voy, trabajo y cuando vuelvo me quedo en casa, no ando paseando, no ando dando vueltas, no voy a ningún lugar porque de lo contrario la curva no la vamos a lograr aplanar y tenemos que tratar de aplanarla no solamente por las consecuencias que trae, sino por las consecuencias finales que vamos a tener como país. Gracias y hasta luego.